La hipótesis que persigue el suicidio del presidente Antonio Guzmán. A 40 años del suicidio del presidente Antonio Guzmán. Una de las hipótesis que se tejieron en torno a su muerte fue la preocupación que éste tenía hacia su compañero del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Salvador Jorge Blanco, quien había sido electo presidente de la República en mayo de 1982. De acuerdo al libro, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, el presidente Joaquín Balaguer, que en enero de 1982, 4 meses antes de las elecciones generales, se reunió, discretamente, con el entonces jefe del Estado y su familia, en la casa presidencial de Sanssouci, y que están solos. Entre otras cosas íntimas, el presidente Guzmán le expuso su preocupación por los posibles resultados de las elecciones del siguiente 16 de mayo. Porque, le atormentaba sobre todo la posibilidad del triunfo en esa consulta electoral del doctor Salvador Jorge Blanco. Según relatos de la época, Guzmán penetró a su baño privado del Palacio Nacional en la madrugada del 4 de julio de ese año y cerró la puerta por dentro. Sus ayudantes militares se preocuparon por la tardanza del mandatario. Y fue el umbral de lo que se difundiría como un trágico suceso que consternó a la sociedad dominicana. En su gestión afloraron las voces y los matices políticos diversos. El periodista Carlos Cepeda, en su libro, Los que mataron a Antonio Guzmán, afirmó que el gobernante estaba decepcionado y que entró en una profunda depresión luego de que Jorge Blanco ganó las elecciones. Estaba decepcionado por las traiciones y las lacras existentes en la política vernácula, entre otras cosas, aseguró Cepeda. Sin embargo, hasta el momento no hay conclusiones médicas, científica, familiar, política, ni social. Todo lo han dejado al decir y a la especulación de historiadores, cronistas, periodistas e investigadores. Balaguer afirmó que el presidente Guzmán fue víctima, en los días que precedieron a su suicidio, de un desequilibrio emocional que adquirió finalmente en él carácter de crisis depresiva. La noche en que se quitó la vida con su propia pistola había hecho comparecer a su presencia al secretario de las Fuerzas Armadas, general Mario Imbert McGregor. Durante su gobierno, 1978 a 1982, Guzmán fomentó el respeto a las libertades públicas, por lo que se le valora como el forjador de la democracia dominicana. En los 2 primeros meses, promulgó la ley de amnistía, por el cual obtuvieron la libertad centenares de presos políticos y llegaron el regreso de cientos de exiliados políticos del régimen balaguerista. Su figura. El periodista Antonio Gil escribió sobre la dimensión de Antonio Guzmán en un artículo publicado el 4 de julio de 2007, en Listín Diario. Tras las elecciones de 1962 ganadas por el PRD, Juan Bosch designó a Guzmán secretario de Agricultura, posición en la que se mantuvo hasta que fue derrocado ese gobierno por un golpe militar el 25 de septiembre de 1963. Luego de 9 meses en el poder, el golpe militar, lejos de opacar su figura política, lo llevó a los primeros planos. Cuando estalló la guerra civil en abril de 1965, Guzmán Fernández era uno de sus líderes y se unió rápidamente a los grupos que exigían el retorno de Bosch al poder. Por su influencia fue tomado en cuenta para integrar un gobierno provisional que pusiera fin a la guerra civil, pero a último momento fue descartado y en cambio se seleccionó a Héctor García Godoy, quien presidiría el gobierno provisional de 9 meses que organizó las elecciones del 1 de junio de 1966 que ganó a Joaquín Balaguer. Tras la separación de Bosch del PRD en 1973,
Guzmán y José Francisco Peña Gómez se destacaron como figuras de primer orden en ese grupo político. En 1974 reunieron un conjunto de organizaciones políticas en el llamado Acuerdo de Santiago y Guzmán Fernández fue escogido candidato presidencial. Una serie de confrontaciones con el gobierno de Balaguer provocaron que el Acuerdo de Santiago desistiera de participar en las elecciones de ese año y Balaguer se presentó frente a un partido minoritario al cual derrotó. La figura de Guzmán siguió creciendo y en 1978 fue seleccionado por el PRD para encabezar otra coalición de partidos para enfrentar a Balaguer, quien llevaba 12 años en el poder. Guzmán había participado en la convención PRDista frente a Jacobo Magluta Azar, otro líder que descollaba con gran fuerza. Las votaciones resultaban muy divididas y la convención se prolongó por días, hasta que finalmente se llegó, con la mediación de Peña Gómez, a la fórmula que daría paso a Guzmán como candidato presidencial y a Magluta como vicepresidencial. La fórmula derrotó a Balaguer. Su gobierno. Su administración se inició en medio de dificultades económicas por las alzas en los precios del petróleo y la fuga de capitales. El peso comenzó a debilitarse y rápidamente se produjo una devaluación. Puso especial énfasis en el incremento de los ingresos de los sectores más pobres, principalmente los empleados del Estado. Guzmán logró sortear las dificultades, no sin antes enfrentar desórdenes en las calles por los aumentos de precios, principalmente de los combustibles. Puso en libertad a presos políticos que estaban en las cárceles desde la administración de Balaguer tras declarar una ley de amnistía política y retiró a la mayor parte de los jefes militares que tenían posiciones relevantes en la administración anterior. Datos personales. Guzmán nació en La Vega el 12 de febrero de 1911. Se casó en 1939 con René Klang, de la Sociedad de Santiago. Procreó 3 hijos. Iván Guzmán Klang, quien se destacó como agrónomo, murió en un accidente de tránsito. Se tiene en el país, pese a su origen campesino y empresarial, como uno de los gobiernos más democráticos que ha habido luego del ajusticiamiento del tirano Trujillo. Gracias por su sintonía. Si no está suscrito a este canal, hágalo ahora para que informaciones como esta y otras, le sean notificadas y usted sea parte del debate. Será pues, hasta la próxima.